Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa con contenido interesante sobre el mundo de la salud en general, la medicina sobre todo específicamente y por supuesto la seguridad social que no se puede quedar atrás. Hoy tenemos en nuestra primera sección, como acostumbramos, un tema muy interesante con nuestro querido doctor Cabral, que va a hablar de algo que es muy común aquí no en nuestro país, en el mundo entero. Esos dolores de cuello y dolores de espalda. Así que no se muevan de ahí, de sus asientos, porque en breves segundos retornamos con ustedes para llevar nuestro kit de emergencias con el doctor Porfirio Cabral. Volvemos. Bien amigos, y tal como les anunciamos en nuestra introducción, pues vamos a hablar un poco de esos molestosos dolores de espalda de lo que mucha gente lamentablemente sufre. Pochi, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, muy buena. Y ya en la época navideña. Bueno, casi. No, casi, es Navidad, Rafa. Ya los villancicos están sonando por ahí. No, Rafa, tú sabes que por mi casa los otros días hicieron unos villancicos, cosas raras. Sí, porque con el tema de la seguridad, pero lo están haciendo. Pero tú sabes que yo he notado mucho y me ha gustado eso, señores, que este año hay como más luces que nunca. Sí, yo nunca había visto tantos bombillitos, tantos adornos lumínicos, tantas luces de Navidad por toda la ciudad como este año. Parece que la gente, como tuvimos esos dos años anteriores trancados, encerrados, ¿verdad? Y con esta bendita pandemia, que por cierto, hoy tenemos un tema interesante a conversar sobre eso al final de nuestro programa. Pero me alegra mucho porque de alguna forma eso le da vida al espíritu de Navidad y ojalá que sí que la gente disfrute esta época de descanso, de paz, de amor, en la que recordamos, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro niño Jesús. Así que, Pochi, haces bien en estar ya en Navidad. No, yo estoy en Navidad cerrado. Así que, mira, hay un tema que es la cervicolumbalgia. Hablamos combinado porque posiblemente entre las dos son las patologías, tienen que estar entre segunda o tercera, que de mayor causa de ausentismo laboral. Y nosotros estamos hablando de seguridad social. Oye bien, la cervicolumbalgia y la cervico y la lumbalgia son la mayor causa de ausentismo laboral. Pero a nivel mundial. Tengo entendido, Polly, tú me corregirás, que la del cuello, ¿verdad?, la cervical, a nivel mundial es la número 4, pero la de la lumbalgia, la de allá abajo, es la número 1 en el mundo entero. En el mundo entero. Pero es por dos razones. Por ejemplo, comencemos por la cabeza, el cuello. Lo primero que ahí tenemos la división de la columna vertebral. Tenemos la columna cervical, la columna torácica y la columna lumbar. Es muy raro que usted tenga por la misma forma de S que tiene la columna. Es muy difícil que en el área torácica usted tenga problemas del disco o verdaderamente de la espalda. Siempre usted está en cervical o lumbar bajo. La cervical porque la posición es el área que más se mueve, es la principal causa de dolor, porque hasta la posición para dormir, si usted se acuesta boca abajo, con el cuello torcido, puede ser que le dé eso. Entonces, también, si vemos la columna, tiene diferentes tipos de desviaciones, fruto de la posición, de la mala posición. Recuerda ahora que los trabajos online o los trabajos en la casa hacen que usted esté más tiempo sentado, que tenga menos movilidad, porque hay una cosa que viene, una ventaja y otra una desventaja. La desventaja es que hay menos movilidad. Y la mala posición, si ustedes notan, todo con el uso del celular y el trabajo del computador se inclinan hacia adelante.
hay una nueva posición que usted está inclinado hacia adelante y causa ese tipo de desviaciones que tiene la columna. Esas son de las causas que van luego a dar el traste con los dolores. La falta de las posiciones, eso es la mala posición. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que usted tenga las dos combinadas, que tenga dolor en la cervical y dolor lumbar. Siempre es importante, muy importante, en el caso de las lumbares, no descartar infecciones urinarias que pueden ser, porque inclusive cuando usted a nivel lumbar tiene un dolor de un solo lado, el lado izquierdo y el lado derecho, tiene que pensar en infecciones renales, que eso es una de las que debemos descartar. Pero, anyway, como decimos, continuamos a eso. Entonces, la cervical, como le dije, siempre va a tener trastorno, y más por el uso continuo del celular. Nos inclinamos hacia adelante. Yo creo que una de las mayores causas que ha aumentado eso es el uso de los dispositivos electrónicos. Y sobre todo en los jóvenes, estos muchachos. Claro, porque hay un tema de que tenemos que tener pendiente, que en los jóvenes eso está haciendo más incidencia que en muchos adultos, por la mala posición que están adoptando nuestros jóvenes, y que en nuestros áreas de trabajo, áreas de estudio, no le prestan mucha importancia a cómo usted se sienta a la posición. O sea, ya usted de una manera chabacana se recuesta, se tira de lado. Esas malas posiciones hacen que usted empiece a tener problemas tanto en la columna cervical como en la columna lumbar. Si seguimos dando imágenes, la columna cervical tiene la particularidad que le puede dar una radiculosis. ¿Qué es ese tipo? Por el pinzamiento que hace los nervios, a usted le va a dar calambre en el miembro superior, en el hombro, y le va a adormecer las manos y la punta de los dedos. Eso es uno de los trastornos cervicales que voy a tener. ¿Qué otros trastornos usted va a tener que le causa la compresión a nivel cervical del dolor? Usted puede tener mareo, puede tener náuseas, puede tener los mismos efectos de la migraña que habíamos hablado en otros temas aquí, la causa de la compresión del disco, porque es algo totalmente mecánico. Es muy importante que no crean que el problema cérvico o el problema lumbar son enfermedades, son problemas mecánicos, son de fisiatría, son problemas mecánicos, la mecánica. Si ustedes ven que los vehículos usted tiene que hacerle prácticamente alineación y balanceo, eso ocurre con el cuerpo. Y usted no hace, las posiciones son muy importantes. Entonces hay unos tipos de compresión, ustedes ven, si le comprimen en las áreas de la segunda o la tercera vértebra cervical, a usted le va a dar mareo, náusea, debilidad, hormigueo y le va a dar rigidez en la nuca. Eso es muy incómodo y la solución a eso son unos tipos de ejercicios que usted debe hacer, aunque la gente le diga o lo va a tildar, pues esa gente tiene un tic nervioso o está loco, no es que esté loco, hay unos movimientos que usted tiene que hacer en el cuello frecuentemente para ejercitar la columna cervical y evitar ese tipo de dolores, antes de tener que usar excesiva cantidad de medicación. El que se pone a tomar medicamentos antiinflamatorios de dolor y no hace los ejercicios correspondientes, usted lo que puede un trastorno gastrointestinal por el uso de los analgésicos, porque el dolor no se le va a quitar por un tiempecito, 1 o 2 horas, pero va a volver a surgirle porque es un problema mecánico. Entonces ustedes ven ahí, son siempre ahí, dolor de cuello, mareo, tensión muscular, hormigueo y una jaqueca intensa que le puede causar una lesión a nivel cervical. Luego de que hemos hablado de las cervicales y tenemos adelante ahí también los ejercicios, miren los tipos de ejercicios que se hace, uno a la espalda, de flexión, mover el cuello a los lados, hacia atrás, hacia adelante, el sí y el no, el movimiento de sí o no, esa ejercitación ayuda a que su columna cervical esté en forma. O sea, ese ejercicio de mover el cuello hacia los lados y decir que sí, decir que no, y moverlo en forma de infinito, la de infinito, ese ejercicio lentamente, ninguno de esos ejercicios hacerlo brusco, sino lentamente, facilitan que usted no tenga lesiones a nivel cervical. Eso es muy importante que se acostumbren a hacer los movimientos del cuello y el movimiento así en forma de infinito, que ayuda a que eso mejore. Ustedes ven, y llevarse, como vemos ahí, las manos a la cabeza y hacer flexiones a ciertas ocasiones. O sea, cuando usted se levanta, es bueno cuando tiene mucho tiempo sentado,
que usted haga ese tipo de ejercicio para mejorar el dolor a nivel cervical. Eso es importante. Luego ahora bajamos el dolor lumbar. Como tú habías dicho, bueno. Y es a nivel de seguridad social en el mundo entero es la mayor... Ese es un tema, ¿eh? No, porque es un ausentismo laboral. Hay gente que no puede técnicamente estar sentado, Rafa. O sea, no, y incómodo. Sí, sí, claro. Porque te pisa y te puede hacer perder la fuerza en las piernas, sí. Dependiendo del tipo de lesión que tú tengas en la columna vertebral. ¿Cuál es el tipo de lesión más frecuente que tú puedes tener? El pinzamiento o la protrusión del disco. Sí, la hernia discal. La hernia discales, que también es mucho sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que te causa? Es que cualquier situación, mira, cargar algo mal, estar mal sentado, no tener una buena posición, el no realizar ejercicio físico hace que usted tenga un sobrepeso a nivel lumbar y usted tenga ese tipo de lesión. O sea que el diario vivir tuyo causa problemas a nivel lumbar. Y ya le dije, uno de los mayores es el sobrepeso y eso. ¿Qué otra lesión que usted tiene que descartar que no sea los tipos de discos? Hay degeneraciones a nivel de la columna lumbar, existen degeneraciones del disco que va con la edad. Y hay un concepto canadiense para medir la columna, que es el Nexus. Eso lo voy a mencionar, el Nexus, sí. Que son las siglas en inglés que ellos usan. Ustedes ven el disco. Entonces tú ves donde está la osteoartritis, que es una degeneración de tu hueso del cartílago. Y con la edad tú vas a tener ese dolor. O sea que es una enfermedad que va con el envejecimiento de los seres humanos. Y eso causa un trastorno muy doloroso. Inclusive se está hablando de que la solución no es el uso excesivo de calcio, porque entonces el calcio te trae problemas cardiovasculares. Es más fácil la vitamina D3 y el ejercicio. Si tú no caminas o haces el tipo de ejercicio, vas a tener ese dolor a nivel lumbar. Siempre descansar. Siempre sale a reducir el ejercicio. Sí. En todo, ¿verdad? En todo. Mira, lo que pasa que es algo multidisciplinario. Hay una serie de ejercicios, motores, hay yoga, hay flexibilidad, hay un tratamiento multidisciplinario, hay fisiatría, o sea, ortopedia, o sea, hay un grupo de cosas que te llevan a ti cuando el dolor lumbar es crónico, en la cual tú tienes que hacer una evaluación general del paciente. No solamente considerar que es una protrusión de disco o algo. Y se le van dando algunos estiramientos, ejercicios de estiramiento y de flexibilidad que van a permitir que a ti se te disminuya el dolor, porque el dolor es invalidante. Entonces, esas son de las cosas más importantes que tenemos. Siempre descartar los problemas infecciosos de vía urinaria cuando usted tiene dolor lumbar. Y déjame hacerte un comentario, porque este es un tema realmente muy importante y del día a día nuestro, ¿verdad? En la Sociedad de Ortopedia, y la misma sociedad también de neurocirugía en Estados Unidos, recomiendan que no se intervenga quirúrgicamente a los pacientes con diagnóstico de hernia discal hasta, digamos, hasta un último extremo. No, hay que agotar los procedimientos. Eso te iba a decir, pasos. Porque yo veo, y te hago este comentario, porque yo he visto, quizás me equivoco, ojalá y sea así, pero me ha dado siempre la impresión de que somos a veces un poquito alegres con las cirugías de hernia discal, aunque debo reconocer, haciendo justicia, que en los últimos años esta tendencia ha ido bajando, ¿verdad? Se ha revertido un poco. Aquí en nuestro país, quiero decir, en nuestro país, en Estados Unidos se opera la hernia discal ya cuando es algo bueno, inaguantable y que todos los otros tratamientos han sido totalmente infructuosos. Rafa, es que hay unos números espantosos, que hay un 50% de personas que se operan
de hernia discal y siguen con el mismo dolor. Exacto, o si no, o vuelven después que tú me estás entendiendo, exacto, o sea que esa estadística es espeluznante y hay un 25% de fracaso en que la cirugía no resuelve el problema. Sí. Por eso es que tú tienes que agotar primero la fisiatría, la quiropractia, las posiciones para dormir. Tú hablaste en la posición de lado y yo te hablé de la almohada entre las piernas. Exacto, sí. Hay una serie porque cuando tú te acuestas y estiras una pierna hacia un lado, tú le vas a hacer una presión a la columna lumbar, entonces tú la vas a maltratar. O sea, hay que hacer arte hasta para dormir. No se puede no dormir boca abajo porque entonces te lesiona a nivel cervical. Y las posiciones y el uso hacia adelante del celular, eso está a un nivel que la gente no se está dando cuenta y ese uso de dispositivo hay. Ahí hay unos ejercicios de flexiones que tenemos para cuando es muy crónico y severo, que los fisiatras lo van a explicar y son tipos de ejercicios que usted puede hacer en su casa, en su hogar. Y usted lo va a hacer prácticamente cuando se va a estirar o cuando va a salir a la calle o antes. Es un asunto de 10 o 15 minutos antes de usted o hacerlo 2 o 3 veces a la semana, todas esas tracciones y esas flexiones. Y descartar que el dolor sea por un trauma. Por ejemplo, en pacientes por encima de 65 años, muchas veces se caen, se dan a nivel cervical o se dan a nivel lumbar y lo que tú tienes es una lesión traumática. ¿Cuál es el medio indicado? Es una simple radiografía, aunque con el concepto de Nexus, si la persona puede mover el cuello, girarlo y no le duele, no tiene un dolor específico, no necesariamente usted tiene que hacer imágenes. Con solamente la movimiento dice que usted no tiene una lesión de consideración. Pero los ancianos, los pacientes envejecientes, a veces se caen, no lo dicen y tienen una lesión a nivel del cuello. Recuerde que el cuello se mueve demasiado porque es una esfera en un punto flexible. O sea, lo que más se mueve de tu cuerpo es el cuello. Sí, claro. Eso es lo más movible por el peso de la cabeza, pura física, o sea, un punto, una esfera con un punto, y usted tiene movimiento enorme. Entonces, recordar también que con el envejecimiento, los huesos, cuando usted no hace ejercicio, tienden a fusionarse y hace que la gente haga un tipo de artrosis. Y inclusive usted pierde estatura, usted ve que la gente se va encorvando. Sí, que se va encogiendo por el nos vamos poniendo chiquitos. Sí, nos vamos encogiendo. Eso es muy importante. No abusar bajo ningún concepto del uso de medicamentos. Vaya y que lo evalúe en el área de la salud. Eso no empieza a inventar. Si usted le duele la espalda, que vaya donde un fisiatra, que es el especialista que maneja, primero que yo recomiendo. Y si tiene síntomas neurológicos, como tú dijiste ahorita, vaya a un neurólogo. A un neurólogo, pero usted hace una evaluación general y después lo van a dirigir. Y también examen de orina, porque hay otras patologías que se manifiestan con cierto dolor en esas áreas, que le están, en el caso de la diabetes también, que le están indicando que usted tiene degeneración. Esto es muy importante, señores, porque yo creo que todo el que nos está mirando ha sufrido de dolor de cuello o de columna. Es rara la gente, las personas que en algún momento no hayan... Y hay trabajos que tienden a que la gente sufra de dolor de lumbar. Por ejemplo, los conductores, los choferes, su riesgo laboral que tienen es la lumbar y la espalda. Y obreros que cargan objetos pesados también, ¿verdad? Con los niños tener importancia, cuando le duele la columna cervical o le duele también la lumbar, no descartar, sospechar un trauma. Interroguen bien al jovencito, al niño un trauma, que ellos jugando se dan y tú estás confundiendo es difícil que ellos tengan lumbalgia por lo que lo tenemos los pacientes vencientes. Por lo regular, como ellos practican deporte, viven saltando, siempre es bueno descartar cualquier lesión. Y no lo diga o no lo reconozca. No lo reconozca. Pero déjame hacerte una pregunta, Pochi. ¿Qué tú opinas de la acupuntura? Tiene su efecto, su resultado. Mira, sobre la efectividad. Qué bueno que tú me preguntes eso, porque teníamos una tendencia de decir que ese tipo de medicina no funciona. Esa medicina es antigua. Sí, por supuesto, sí. Los chinos resuelven. Esos puntos mejoran. De hecho, eso debe agotarse antes de ir a la cirugía. Habíamos quedado el fisiatra, el quiropráctico, la acupuntura y después que usted intenta cirugía.
Si usted no ha agotado esos tres elementos, no se haga cirugía. Porque va a seguir el inconveniente. Recuerde que ya yo le dije que no es una enfermedad, que es un problema mecánico. Y también, si usted sigue haciendo la mala postura y haciendo la cosa, usted no se va a mejorar. Tiene que cambiar el estilo de vida. Y en nuestro país, tengo entendido que tenemos centros donde, primero de quiroprácticos ni hablar, sabemos que hay buenos quiroprácticos, pero lo que no conozco es mucho sobre acupuntura. No, hay algunos centros de acupuntura, hay gente que se ha entrenado, y recuerde que la acupuntura de la posición, eso ayuda bastante, eso no debe obviarse. Y nosotros sabemos que hay más de los casos que creemos, porque tú ves este tipo, los asientos, sí. Muchos empleos, mucho trabajo, no están usando los sillones ergonométricos para que usted se sienta bien, y hay mucha gente que sufre dolor de espalda. Si tú notas muchas cajeras de los supermercados y algo, tú lo ves en asientos que van a sufrir de lumbalgia porque el asiento no es adecuado para ese tipo de trabajo. Wow. Tú lo observas eso. Mira, tú has tocado un punto bien sensible. No, nadie le está prestando atención a eso. Nadie se fija en eso. Oye, yo lo veo a veces y digo, eso debería regularse. Es que el Código de Trabajo lo exige. Claro. Eso de los asientos es una exigencia del Código de Trabajo. Tú tienes que darle una cierta comodidad al empleado, y más el que va a trabajar mucho sentado para eso. Pero ahora, como hay muchas personas que también trabajan desde su hogar, en su hogar se recuestan en un mueble, cogen una mala posición, y entonces van a tener problemas. Sí. El también durar más de una hora sentado, sin pararse a hacer un estiramiento, eso es mortal para ese tipo de dolor. Tanto el cervical como el dolor, el lumbago. Qué bien. Para que aseguren su salud. Bueno, señores, tremenda cátedra, como de costumbre, de parte de nuestro querido doctor Porfirio Cabral. Nuestro encariño así, Pochi. Como de costumbre, trayéndonos, repito, orientaciones sobre algún tema de interés, y en este caso esos dolores de cuello, dolor cervical, la lumbalgia, dolor de la columna baja, ¿verdad?, que son tan comunes y que realmente en muchas oportunidades pueden convertirse casi en una urgencia médica para nosotros. Sí. Por lo agudo de ese dolor, por lo fuerte. Muchas gracias, Pochi, esperamos verte pronto por aquí, y ustedes no se muevan de sus asientos porque continúa con un contenido de interés, y venimos por ahí con un temita muy candente, ¿verdad? Así que ahorita vamos a hablar de nuestro exministro de Salud, pero todavía no. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes en breve aquí en Asegure su Salud. Bien, amigos, un tema interesante que nos trae esta semana Intramed News, una de las principales fuentes de ayuda para nosotros los médicos, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos comúnmente con las siglas de EPOC. Y sobre todo el enfoque que trae este artículo es sobre el infradiagnóstico de dicha enfermedad. Ustedes saben, han visto muchos de ustedes a personas que tienen problemas de disnea, algo que, dificultad para respirar, algo que ha sido muy común en estos últimos años con el tema de la pandemia. Una de las características principales, de los síntomas principales del COVID ha sido la disnea, y muchas personas han quedado con dificultad respiratoria. Pero más atrás, antes de que nos metiéramos en la pandemia, hemos tenido durante muchos años el tema de los fumadores crónicos, y pacientes también con asma crónica, asma exacerbada, que con el paso del tiempo van desarrollando esa enfermedad. Y
y se convierten en pacientes enfisematosos, ¿verdad? Y a veces estos cuadros se agravan y pueden conducir inclusive a un desenlace fatal. Desde luego, hay tratamientos que son efectivos para poder controlarlo. Pero fíjense, el tema con esto es que se hizo un estudio en una comunidad en el norte de Grecia y los hallazgos fueron interesantes. Se evaluaron 564 participantes, señores, y más de la mitad de los participantes del estudio habían sido infradiagnosticados. Claro, el estudio se concentró sobre todo en el primer nivel de atención, en pacientes que iban a ese primer nivel de atención, cosa que en nuestro país quizá podríamos decir no sucede tanto porque no tenemos todavía bien desarrollado el primer nivel de atención, pero sí sus similares, es decir, pacientes que van donde internistas, que van a una emergencia, etc. Y más aún a pacientes que van donde neumólogos, aún siendo especialistas, pero que quizás no tienen, sobre todo en nuestros hospitales, a lo mejor no tienen las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico adecuado. Y se confunde, a veces pensamos que se trata de un problema de una gripe, una alergia, etc. Y de ahí viene el infradiagnóstico de la EPOC. Pero peor aún, resulta que del restante, de los 50% restante, o casi 50% restante, que fue diagnosticado correctamente, entonces fue sobremedicado. Así, para que ustedes vean qué paradoja. Y eso sucede mucho, que hemos visto pacientes que tienen un tratamiento contra algún problema respiratorio, algún problema obstructivo respiratorio, y entonces nos lo cargan con broncodilatadores, con corticosteroides, etc. Y la verdad es que el paciente no evoluciona adecuadamente. ¿Y qué fue una de las lecciones que nos dejó este estudio? Bueno, una de las lecciones más importantes es la necesidad de que nuestros médicos en el primer nivel de atención, al igual que nuestros neumólogos jóvenes, puedan tener disponible las herramientas para hacer un adecuado diagnóstico de esta enfermedad. Y quizás lo principal es el espirómetro. El espirómetro es un dispositivo que nos permite hacer espirometría, que es una prueba que mide la capacidad pulmonar del paciente. Es muy común en nuestro neumólogo, y repito, hoy en día que estamos viviendo estos momentos de virus respiratorios, no solo COVID, sino influenza, rinovirus, etcétera, sincitial respiratorio, pues se hace necesario más que nunca que nuestros médicos, tanto en el primer nivel de atención como nuestros especialistas, puedan tener todos esos dispositivos necesarios para hacer un diagnóstico adecuado. O sea que piense si tiene en su hogar algún paciente con este tipo de problema que se mantiene a través del tiempo. Si no piense que su pariente hizo un proceso catarral, hoy un proceso viral, y por un momento tuvo dificultad respiratoria, después se recuperó, ¿no? Ese no es el paciente al que nos estamos refiriendo. Es un paciente que en el tiempo, con el paso del tiempo, permanece constantemente con esa dificultad respiratoria. Y sí, desde luego, sabemos que el COVID, como les dije al principio, pues provoca este tipo de síntomas, pero igual todavía no sabemos hasta dónde pueden llegar estos pacientes.
y pueden convertirse en pacientes con una EPOC, con una enfermedad obstructiva crónica y que requieren un tratamiento adecuado y permanente para poder realmente sobrepasar y por lo menos controlar esta enfermedad. Señores, volvemos en breve con el tema prometido, que yo sé que muchos están esperando. Vamos a hablar un poquito sobre las declaraciones de nuestro querido amigo, el doctor Plutarco Arias, exministro de Salud de nuestro país, recientemente destituido, ¿verdad?, por el presidente de la República, o sustituido, no destituido, sustituido quizás se oye mejor. Pero vamos a hablar sobre unas declaraciones que ofreció al periódico o al diario digital, Diario Salud, una herramienta muy interesante también para toda la clase médica, donde hay informaciones sobre este mundo de la medicina y lo que pasa en nuestro país, en otros países. O sea que vamos a comentar un poquito sobre sus declaraciones cuando volvamos de esta pausa. Señores, como les dije, vamos a comentar brevemente las declaraciones ofrecidas por el doctor Plutarco Arias, porque nos parecen no tanto como interesantes, más que chocantes. Yo me voy a permitir leer textualmente algunas partes de sus declaraciones a Diario Salud. El doctor Plutarco Arias actualmente preside la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax y dice que evaluando las medidas tomadas por el gobierno este año en favor del pueblo dominicano, enumeró los logros que a su juicio se han dejado de tener y que hay que poner en ejecución. Oigan, se han dejado de tener, o sea que se tenían y ya no se tienen. Dice que si se consiguió que en todas las medidas de las posibilidades de disminuir de manera rigurosa la incidencia de COVID-19 en el país, el esfuerzo del gobierno lo habla, hay que reconocerlo, además reconocer la actitud del presidente, etcétera, etcétera, vencer esto y lo otro. Pero dice que no obstante, en lo que concierne a las actividades propias de salud, catalogó muy pasiva la actitud de las aseguradoras de riesgo de salud y las exigencias del Colegio Médico Dominicano. Bueno, porque tú traes el tema del COVID, cuando tú mismo reconoces que se ha hecho un buen trabajo. Y en este caso, ahí se mezcló un poquito una cosa con la otra, pero bien, él sigue diciendo que la CISARRIL debió ser más rápida en la acción con relación a las huelgas que están haciendo los galenos y tratar de conseguir la flexibilidad en ambos sectores, tanto en el colegio médico como en las ARS. El concepto de flexibilidad con las glosas que deben tener las ARS también debió enfrentarse allá por parte del gobierno. Pero señor, del gobierno de que usted hasta el otro día formaba parte. No, pero mi querido amigo, no, así no. Porque ¿por qué usted cuando era ministro de Salud no citó al señor superintendente, al doctor Ferry Iglesias, para trabajar, discutir, analizar y buscarle una salida al tema de las glosas? Porque todos sabemos que el tema de las glosas ha sido una de las grandes quejas de los prestadores, ¿verdad? Con referente a las glosas que hacen las ARS, a los récords médicos. Bueno, pues entonces, ahora que usted se da cuenta de eso, las glosas hace años que se están haciendo. Entonces, usted pudo haber planteado eso. No lo diga ahora, que ya usted no es ministro de Salud. Entiendo yo. Dice también él, siguiendo con las declaraciones del doctor Plutarco Arias, que el acceso al servicio hospitalario todavía tiene muchas limitaciones. Podemos ver desde el punto de vista de la Sociedad de Neumología que hay muchos hospitales que tienen neumólogos trabajando sin ni siquiera el equipo básico para hacer una prueba de diagnóstico. Casualmente hablábamos de eso hace un rato.
Pero, usted era el ministro de Salud, lo volvemos a recordar. Claro, usted no dirige ni dirigía el Servicio Nacional de Salud, lo dirige el doctor Mario Lama, que es el que dirige los hospitales, pero usted, como ministro de Salud, dirigía el organismo que debe ser, se supone, así está contemplado en la ley, el rector de la política de salud en nuestro país. Entonces usted tenía incidencia sobre lo que se hace o no se hace en nuestros hospitales. Y obviamente también debía tener conocimiento de lo que estaba sucediendo en los hospitales. Siendo usted parte del gabinete de salud y desempeñando ese rol tan importante como era ministro de salud, entonces pudo haber tomado medidas más proactivas, más, digamos, dinámicas para tratar de que se solucionaran este tipo de cosas en nuestros hospitales, que es verdad que están sucediendo. Yo no digo que no sea verdad. Estamos lamentablemente padeciendo esa deficiencia, no de ahora, eso viene de atrás, de hace mucho tiempo, y todavía hoy, aún este gobierno, con la mejor intención que pueda tener el presidente de la República, seguimos teniendo problemas serios en los hospitales, indiscutiblemente, pero la pregunta es esa, o sea, lo que me choca es, reitero que usted era el ministro de Salud, doctor Plutarco, y por eso yo a veces cuestiono que la gente, después que sale de una posición X, cualquiera que sea, porque es rotado, cambiado, lo que sea, por el gobierno de turno, me refiero a posiciones en el tren de gobierno, entonces vienen críticas, a veces abiertas, a veces soterradas, en este caso públicas, como lo ha hecho usted, contra los que lo sustituyen en el puesto. Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las cosas están ahí, los hechos están ahí, hablan por sí solos. Entonces uno mide, bueno, para usted poder criticar lo que está haciendo el que lo sustituyó, usted debe tener mucho cuidado con lo que usted hizo o no hizo, para saber si usted tiene la calidad moral suficiente para poder hacer esa crítica. Aunque esté cargado de la mejor intención, que no lo dudo, conociéndolo a usted, mi querido doctor Arias. Pero hay que tener mucho cuidado. Dice que sigue siendo, sigue comentando el doctor Arias en su entrevista, que sigue habiendo problemas con la limitación en los servicios de los hospitales y bancos de sangre regionales. Es importante señalar la necesidad de que se pongan en marcha la construcción de hospitales regionales que habíamos propuesto en los programas de gobierno del presidente Abinader, igualmente que los bancos de sangre que se habían propuesto. Pero doctor, se han estado haciendo hospitales, es más, ya recientemente se han dado picazos para iniciar la construcción de centros hospitalarios, y con los bancos de sangre incluso ha habido un programa importante, ¿verdad?, que ni siquiera viene de este gobierno, viene de atrás, para tratar de formalizar y de importantizar el tema de los bancos de sangre. Se creó una estructura en ese sentido. Entonces, pero también, al final del camino, como quiera, caemos en lo mismo. Usted era el ministro de Salud, mi querido doctor Plutarco. Dice el doctor Arias, agrega, para finalizar, que salud colectiva, hay un viceministerio que se encarga de salud colectiva, debe llenar un papel más importante en todos los programas que tiene en sus manos. El concepto de lo que es salud colectiva debería estar más alerta. Yo pienso que en lo que concierne a salud colectiva, las inmunizaciones han estado por debajo de lo que se esperaba, y eso es muy importante. Pero bueno,
sigo chocado con estas declaraciones. No puede ser que de repente salud colectiva se cayó, se dejó de vacunar, se dejó de tomar todas las acciones necesarias para tratar de mejorar casualmente la salud colectiva de nuestra población y todas esas áreas que sabemos en las que tiene incidencia ese viceministerio, porque usted era el ministro de Salud. Entonces, ¿por qué usted está exponiendo esto ahora? ¿O usted quiere decir que hasta el día que usted salió no era así y ahora lo es? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno oiga, recuerde lo que dice el refrán. Usted es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que habla. Y este es su gobierno. Este es su gobierno, porque usted forma parte de ese partido. Repito, y hasta hace poco tiempo relativamente usted fue el ministro de Salud. Entonces, al final él dice, necesitamos un poco más de acción en los actores de cada una de las vertientes del sector salud para que construyamos una salud de mayor calidad en los próximos años, independientemente de que hay que mejorar y revisar como la ley de seguridad social. La limitación de los medicamentos de alto costo en la entrega, la tardanza es una de las grandes críticas del gobierno. La no incursión de nuevos pacientes en los programas ha convertido este estamento social del gobierno en una piedra en el camino. Oh, pero Dios santo. ¿Ustedes saben de quién depende el programa de medicamentos de alto costo? Del Ministerio de Salud. Entonces, yo no pongo en duda de que todo esto que señala el doctor Plutarco Arias sea real. Yo lo que me pregunto es si son cosas que han surgido recientemente. Lo dudo porque si usted lo critica de esa forma, se ve como una deficiencia del gobierno y no puede ser que sea una deficiencia que acaba de surgir. Porque usted, lo digo por enésima vez, usted era el ministro de Salud. Entonces, por lo menos, mi querido amigo, por lo menos no se ve elegante. Estas declaraciones no son elegantes. Yo creo que me parece que no está haciendo justicia. No está haciendo justicia a la intención del señor presidente que usted en sus declaraciones elogia, pero al fin y al cabo es el presidente y es el responsable de cómo funciona el gobierno, independientemente de que cada funcionario tenga su propia responsabilidad. Así que yo creo que lo exhorto a revisar sus declaraciones para tener quizás un poquito más de tacto en futuras declaraciones de este tipo. Y se lo digo con franqueza. Yo en el fondo estoy de acuerdo con muchas de estas cosas que usted ha expresado aquí. Lo que yo no estoy de acuerdo es que sea usted que lo diga, doctor. No creo que sea lo adecuado. Aunque usted sea el presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax. Pero fue el ministro de Salud hasta el otro día. Y de eso no se puede separar, porque está ahí, los hechos hablan. Así que, de todas formas, yo creo que es justo agradecer la buena intención de sus observaciones, si es que tenían una buena intención, ¿verdad? Esperemos que sí. Y la verdad es que aquí, en nuestro programa Asegure su Salud, vamos a seguir luchando porque esos temas se corrijan, porque la salud de nuestro país realmente represente el objetivo final que todos queremos, y es que toda nuestra población tenga su salud garantizada. Luchamos por eso hemos pedido mayores recursos para el sector y seguiremos tratando estos problemas
con objetividad. Y esa misma independencia que gracias a Dios hemos podido mantener hasta hoy, que nos permite hablar de todo y de todos, lo que sea necesario mejorar para el bien, para el beneficio de la salud del pueblo dominicano. No se muevan, que seguimos con más contenido de interés aquí en Asegure su Salud. Miren, un tema de interés científico para nuestra comunidad, que yo creo que es bueno compartirlo con ustedes, es el tema de el por qué los virus respiratorios se incrementan en las épocas de frío. Durante muchos años se han emitido opiniones, se han fabricado muchas especulaciones con este tema, e inclusive se había llegado a decir que los virus no querían nada con el calor y que los virus morían o desaparecían con el calor, lo cual lo vimos desmentir con nuestro COVID, ¿verdad? Con esta pandemia, donde vimos cómo incluso se desarrollaban, se desataban nuevas olas de variantes de COVID en pleno verano en diferentes países del mundo. Lo que sí se ha comprobado recientemente es que el frío de alguna forma afecta unos sensores que tenemos en nuestra cavidad nasal, nuestra nariz. Se han hecho estudios sobre cómo reaccionan precisamente las células del epitelio de la mucosa nasal. Y hay lo que llamamos unas vesículas epiteliales que se desarrollan como parte de un sistema de defensa en la mucosa nasal. Esto es bien interesante porque sabemos que la nariz, la mucosa nasal, es el primer punto de contacto por donde entran esos virus, la mayoría de esos virus. Entonces, la posibilidad, la necesidad de que esas células, ese epitelio, esté en buenas condiciones y reaccione adecuadamente esa primera barrera inmunitaria para impedir que el virus se replique e inclusive baje a las vías aéreas inferiores, bronquios, pulmones, etcétera, u otras partes del organismo. Esto ha arrojado mucha luz, es algo muy reciente, repito, y va a traer otros estudios y la posibilidad de que nos sirva para adoptar medidas terapéuticas basadas precisamente en esto y buscar la forma de nosotros poder controlar las infecciones virales, fortaleciendo, repito, nuestra capacidad inmunitaria en esa primera barrera de defensa que son las fosas nasales. O sea que por esto es que usted vea a veces que la gente, bueno, en el invierno, como ahora, era costumbre que en octubre, noviembre, diciembre, se desarrollaran los brotes de influenza, ¿verdad? Y el mismo COVID, que ha sido más severo, porque no se puede negar que ha sido más severo, pero la razón es esa, que el frío inhibe la acción de esas vesículas epiteliales. Y obviamente al inhibirlo, entonces fallan en producir una sustancia proteica, repito, que ayuda a eliminar, a contener la multiplicación de esos virus. Sobre este tema vamos a seguir hablando
más adelante, y todavía queda mucho camino por recorrer, pero precisamente tenemos que hablar antes de terminar nuestro programa de lo que está pasando con estos virus respiratorios en nuestro país. Ya es obvio que tenemos un repunte de COVID. Nuestro programa aquí, Asegure su Salud, lo anunció hace más de un mes, que los indicadores nos señalaban de que venía en camino, lamentablemente, un nuevo repunte, sino una ola como tal, por lo menos un repunte importante de los casos de COVID. Se veía venir por los indicadores epidemiológicos. Pues efectivamente, al día de hoy, o hasta el día de ayer, teníamos la tasa de positividad acumulada de las últimas 4 semanas ya estaba casi en un 11%. Recuerden que llegó a estar en alrededor de un 2%. Teníamos unos 2.700 casos activos, lo cual es mucho cuando teníamos apenas 200 o 300 casos activos hace menos de 2 meses. Y hoy tenemos 66 pacientes, o hasta ayer teníamos 66 pacientes ingresados, de los cuales 11 de ellos estaban en cuidado intensivo y 1 intubado. También es mucho porque hasta hace, repito, poco tiempo, pues apenas había una docena de pacientes ingresados en nuestro centro. En general, gracias a Dios, en general, esta nueva ola, que es a expensa de subvariantes de la Omicron, la variante Omicron, que ha seguido generando como parte de su familia nuevas subvariantes. En este caso hemos reconocido la XBB, la BA.1, BA.1.1, pero es posible que hayan otras subvariantes también que estén circulando en diferentes partes del mundo y hasta aquí en nuestro país todavía no se hayan secuenciado. El punto importante de esto es lo siguiente. Los casos de COVID se han multiplicado y deben ser mucho más que los que revelan los registros, porque como hay otros virus gripales o catarrales, para decirlo con más propiedad, pues la gente lo mezcla todo. Hay influenza, hay sincitial respiratorio, hay rinovirus y hay más virus también circulando que provocan ese proceso catarral. Mucha gente va a hacerse una prueba en algún momento de la enfermedad. Usted se puede hacer una prueba antes de que todavía haya presencia del virus o puede haber un falso negativo. A veces también se hace la prueba muy tardíamente, cuando ya han pasado 5 o 7 días y puede que ya no haya suficiente cantidad viral para que dé positiva la prueba. En fin, que los subregistros son grandes y debe haber mucho más pacientes con COVID de lo que nos imaginamos. Por lo mismo que uno va oyendo, y la sintomatología, sobre todo, la fatiga, esa fatiga extrema que siente la gente, la fiebre muy ligera, contrario a otras enfermedades virales como el dengue, que provoca una fiebre bien elevada, y la misma influenza también es más marcada la fiebre. Aunque los síntomas se entrecruzan, hemos dicho muchas veces que todos estos procesos virales tienen sintomatología parecida. Es bueno en los casos de pacientes que pueden ser susceptibles o que tienen algún tipo de déficit inmunitario, los niños muy pequeños, los adultos mayores o los pacientes que tienen una comorbilidad importante, uno determinar de qué se trata, si es influenza o si es COVID, porque el tratamiento es diferente, el manejo del paciente es diferente. Hay pruebas, los laboratorios tienen diferentes tipos de pruebas para uno poder ser específico en el diagnóstico.
Mientras tanto, a usted en términos generales, los pacientes, pues recuerden, primero, vamos a utilizar mascarilla, vamos a utilizar en espacio cerrado, lo venimos diciendo aquí, traten de ponerse su mascarilla en espacio cerrado. Si usted tiene síntomas gripales, por el amor de Dios, quédese en su casa, quédese en su casa. Busque la manera de excusarse y quédese en su casa hasta que se recupere por lo menos algunos días, cuando ya el virus ha perdido su capacidad de infectar a otros. O sea que, y no deje de lado tampoco la higienización de las manos. Trate de lavarse las manos cuando usted esté fuera todas las veces que sea posible. Evite, repito, esos centros muy concurridos, bajo techo, cerrados, porque son fuentes de contagio. Lamentablemente, aún la enfermedad le dé de forma leve, todavía al día de hoy estamos lidiando con el long COVID, con el COVID prolongado, y no sabemos a dónde va a llevar eso. Por último, señores, no quiero cerrar, despedirnos, sin mencionar el cólera. Efectivamente, fueron diagnosticados 2 nuevos casos de cólera en la Sursa, ¿verdad? Una zona pobre de nuestra capital. Hay que tener mucho cuidado, las medidas que hemos recomendado siguen siendo las mismas. Hierve el agua, higienice, trate de no comer vegetales crudos, ni mucho menos, o lávelos con cloro y beba agua potable, agua procesada, hervida. Y vamos a cuidarnos todos. Señores, hasta aquí llegamos hoy con Asegure su Salud, pero como siempre al final la promesa de prepararles otro programa con contenido que sea de interés y que lo ayude a usted a cuidar y asegurar la salud suya y la de su familia. Será hasta la próxima semana que estaremos de nuevo con ustedes, si Dios lo permite.